Nunca imaginé que a mis 67 años una simple visita al médico cambiaría mi vida por completo. Yo, Ana, siempre había sido una mujer fuerte. Había criado a 3 hijos, sobrevivido a la muerte de mi esposo y trabajado en lo que fuera necesario para sacar adelante a mi familia. Si algo sabía hacer, era lidiar con las dificultades de la vida. Pero aquel día, mientras me sentaba frente al médico, las palabras que él pronunció me dejaron paralizada. Ana, tienes cáncer. Aquel diagnóstico era lo que todos temían, la sombra que acechaba a todos, pero que nadie quería nombrar. Cáncer, repitió el médico. La palabra retumbó en mis oídos, y por un momento, el aire de la habitación se hizo denso. Sentí como si el tiempo se hubiera detenido, como si una mano invisible me estuviera oprimiendo el pecho, sacándome el aliento. No podía respirar bien, mi mente se nubló y mi vista comenzó a perderse en los papeles sobre la mesa. Hay tratamientos, Ana, dijo el médico tratando de consolarme, y muchos de ellos son efectivos, sobre todo en tu caso. Pero no lo escuchaba. Mi mente solo podía retener la palabra cáncer. Mi cuerpo, que siempre había sido mi refugio, mi fortaleza, ahora parecía estar vacilando. La noticia me estaba atacando de una forma en la que no sabía cómo defenderme. Me sentí vulnerable e impotente y todo lo que había sido seguro en mi vida comenzaba a desmoronarse. Salí del consultorio con la receta en mano, pero sin saber qué hacer. El médico me había dado un pronóstico positivo, pero yo solo pensaba en la idea de perder el control, de perder todo lo que había construido en mi vida. Pensé en mi familia, en mis hijos, en mis nietos. Todos esos momentos que aún quería vivir, esas sonrisas y abrazos que me daban la energía para seguir adelante. ¿Cómo podría seguir siendo la mujer fuerte que siempre fui si el cáncer había decidido que mi tiempo estaba limitado? Me subí al coche y el camino de regreso a casa parecía un viaje largo, interminable. Las calles, las casas, la gente, todo pasaba por mis ojos, pero nada parecía real. Solo tenía en mi mente esas palabras, esas que nunca había querido escuchar. Cáncer. Lo repetía en mi cabeza como si de alguna manera pudiera acostumbrarme, pero el miedo seguía ahogándome. Era curioso porque siempre había sido una mujer que enfrentaba la vida con valentía. Años de trabajo, de sacrificios, de amor incondicional hacia mi familia. Todo lo había hecho con la esperanza de que al final, los frutos de mi esfuerzo fueran suficientes para que mis hijos y mis nietos pudieran tener una vida mejor. Ahora me encontraba frente a una batalla que no había elegido, una que no tenía la certeza de poder ganar. El miedo me invadió de inmediato, pero también algo más, un sentimiento de desesperación. Por primera vez en mi vida, sentí que no tenía las fuerzas para enfrentar lo que venía. ¿Qué hacer cuando el futuro se vuelve incierto y el cuerpo, tu propio refugio, te traiciona? No podía dejar que el miedo me controlara, pero no sabía cómo salir de esa espiral. Al llegar a casa, lo primero que hice fue buscar el teléfono. Llamé a mis hijos, les conté lo que el médico me había dicho, aunque sabía que ellos no podían entender lo que sentía. Ellos solo escuchaban, preocupados, tratando de darme palabras de consuelo. Mamá, todo va a estar bien, decía mi hija pequeña, como si esas palabras pudieran borrar el peso de lo que acababa de escuchar. Pero no era tan fácil. Nada de lo que me decían podía quitarme esa sensación de impotencia. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, me quedé mirando el techo de mi habitación, pensando en lo que venía. La cama, que siempre había sido mi refugio, se sentía extraña, como si no fuera mía. Mi cuerpo, que hasta ese momento había sido una máquina incansable, ahora parecía débil, frágil. El miedo se instalaba en mi pecho como una niebla espesa que no me dejaba respirar con normalidad. No entendía cómo una noticia podía cambiarlo todo tan rápidamente. Poco a poco comencé a preguntarme si lo que había hecho en mi vida había valido la pena. Había trabajado, había luchado, había sacrificado muchas cosas por mis hijos, por mi familia, pero ahora me encontraba enfrentando algo que no podía controlar. La idea de la muerte, de lo que perdería, me hizo sentirme pequeña, débil. ¿Qué pasaría con ellos si yo ya no estuviera? ¿Cómo continuarían sin mí? Al día siguiente traté de volver a la rutina. Preparé el desayuno, atendí la casa, como si nada hubiera cambiado. Pero dentro de mí, algo se había quebrado. Mis fuerzas se desvanecían y por más que lo intentara, no podía dejar de pensar en mi futuro incierto. El cáncer había llegado para quedarse y con él, el miedo a lo que vendría. Sin embargo, no podía permitir que esa sombra oscura dominara mi vida.
Pero, ¿cómo luchar contra algo que te robaría todo lo que amas sin piedad alguna? Esa tarde, mientras me sentaba en el jardín, mirando el sol ponerse, algo dentro de mí comenzó a cambiar. No sabía cómo, pero sentí que tenía que hacer algo, algo por mí misma, algo que me permitiera sentir que no todo estaba perdido. No quería que el cáncer fuera lo único que definiera mis días. Así que, en medio de mi dolor y miedo, decidí que lucharía. No sabía cómo, pero de alguna manera, encontraría una forma de enfrentar todo esto. El miedo no me iba a vencer. No podía permitirlo. Pero por primera vez no sabía por dónde empezar. El miedo y la incertidumbre llenaban mi corazón, y aunque no podía dejar que ese sentimiento me controlara, no podía evitar sentirme derrotada. Pasaron los primeros días después del diagnóstico, y cada mañana me despertaba con una sensación de vacío en el estómago. La noticia del cáncer seguía rondando mi mente, como una sombra que no se despejaba. Sin embargo, en un intento de seguir adelante, traté de convencerme de que todo estaría bien. Después de todo, el médico había dicho que los tratamientos eran efectivos y que si me mantenía fuerte podría superar esto. A veces me repetía esa frase como un mantra, aunque sabía que no estaba convencida de nada. Decidí que no quería ser una carga para mis hijos. Ellos, con toda su preocupación, ya estaban haciendo planes para acompañarme a cada cita médica, para ayudarme con el tratamiento. Mi hija pequeña, Clara, me decía que no me preocupara, que todo estaría bien. Nosotros te vamos a cuidar, mamá, repetía una y otra vez. Y aunque sus palabras eran un consuelo, sabía que no podía cargar con todo este peso sobre sus hombros. No podía dejar que mi enfermedad los devastara, así que a pesar de mi miedo, traté de hacer todo lo posible para seguir adelante con mi vida. Durante las primeras semanas después de comenzar el tratamiento, me aferré a esa esperanza. Pensé que tal vez todo se arreglaría más rápido de lo que imaginaba. Me levantaba cada mañana con la determinación de ser fuerte, de no dejar que la enfermedad tomara el control. Sin embargo, el cuerpo comenzaba a fallarme. Las sesiones de quimioterapia, aunque necesarias, me dejaban más débil cada vez. El cansancio era insoportable y el dolor, aunque no era constante, aparecía sin previo aviso. Un día, después de una de esas sesiones, me encontré frente al espejo. Miraba mi reflejo, pero no reconocía a la mujer que veía allí. Mis ojos, antes llenos de vida, ahora parecían vacíos, apagados. Mi rostro, que antes reflejaba la fortaleza de años de trabajo y sacrificios, ahora mostraba los signos de la enfermedad. El cabello que tanto me había caracterizado comenzaba a caerse, y mi piel se sentía más fina, más vulnerable. Me tocaba el rostro con suavidad, intentando recordar cómo era la mujer que solía ser, pero no podía. Sentí una especie de derrota que nunca antes había conocido. La mujer fuerte que siempre había dado sin pedir nada a cambio, ahora parecía estar desapareciendo ante mis propios ojos. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo podía haber perdido el control de todo?, me preguntaba. Las palabras del médico seguían repitiéndose en mi cabeza: el tratamiento puede ayudarte, Ana. Pero no esperes que todo se solucione de inmediato. Al principio las había tomado como un consuelo, pero ahora comenzaba a entender lo que significaban. La lucha no sería fácil, y no había garantía de que ganaría. Sin embargo, me negaba a rendirme. A pesar de las lágrimas que caían sin que pudiera evitarlo, a pesar de la fatiga que me invadía, decidí que iba a hacer todo lo posible por mantener mi vida lo más normal posible. No quería ser vista como una víctima. No quería que mis hijos me miraran con lástima. Traté de seguir con mi rutina: cocinar, limpiar, mantener la casa en orden. Pensé que si seguía ocupada, tal vez podría olvidar el dolor, la fatiga y el miedo. Así que me aferré a esas pequeñas tareas cotidianas con la esperanza de que, de alguna manera, el acto de mantener mi vida lo más parecida a la normalidad me daría la fuerza que tanto necesitaba. Mis hijos, como siempre, estaban allí para ayudarme, pero poco a poco comencé a notar que me trataban con más cautela. No querían que me sobrecargara, pero yo no les pedía ayuda, porque sentía que era mi responsabilidad seguir adelante. No quería que mi enfermedad fuera un impedimento para ellos. Era mi lucha, no la suya. A veces, cuando estaba sola, pensaba en todo lo que había hecho en mi vida. Los años de trabajo en el hospital, la crianza de mis hijos, los sacrificios que había hecho para que ellos tuvieran una vida mejor. Recordé las noches en las que me quedaba despierta, preocupada por el futuro de mi familia.
Todo lo había hecho por ellos, por su bienestar. Y ahora el cáncer me estaba robando todo lo que había construido. Pero aún así, me seguía aferrando a la esperanza. Todo estará bien, me repetía una y otra vez. Tal vez me estaba engañando, tal vez el miedo me estaba empujando a creer en algo que no podía garantizarse. Pero no quería rendirme. No podía. Mis hijos me necesitaban, mis nietos me necesitaban, y yo necesitaba sentir que podía superar esto. Quería ser fuerte para ellos. Quería ser esa mujer que nunca se rindió, esa mujer que siempre había luchado por los demás. No podía dejar que el cáncer me definiera. No podía dejar que me convirtiera en alguien que solo vivía para esperar el final. Cada día era una batalla en silencio. Cada mañana, cuando me despertaba, trataba de ponerme en pie con una sonrisa, aunque no la sintiera. Me ponía la ropa que me hacía sentir bien, como si eso pudiera hacer desaparecer el dolor. Me miraba en el espejo y me decía a mí misma, hoy será un buen día. Hoy seguiré adelante. Pero la verdad era que no estaba tan segura de nada. Cada día el cáncer parecía hacer su trabajo con más eficacia, desgastándome, agotándome. En medio de todo esto, mi hija Clara trataba de ayudarme. Mamá, sé que no quieres hablar de esto, pero necesitamos que te cuides. Tienes que descansar. No puedes seguir ignorando lo que está pasando. Pero yo no podía. No quería. Quería sentir que tenía control sobre algo, aunque fuera tan pequeño como hacer una comida para la familia o cuidar de mi jardín. Pensaba que si hacía esas cosas, tal vez el cáncer no podría tomarme por completo. Las semanas pasaron, y aunque los tratamientos me hacían sentir cada vez más débil, me negaba a dejar que me definiera. Me decía que si podía seguir adelante con las pequeñas tareas cotidianas, tal vez encontraría una forma de luchar contra lo que venía. Pero por dentro sabía que estaba empezando a perder esa batalla. Sin embargo, no podía rendirme. No, no aún. Los días se convirtieron en semanas y con ellos, mi lucha interna se intensificó. Lo que al principio me pareció una lucha superficial, algo que podía controlar con voluntad, comenzó a transformarse en una batalla silenciosa, en una guerra que no podía ganar. Los efectos secundarios de la quimioterapia se hicieron cada vez más intensos. La fatiga se apoderaba de mi cuerpo y las náuseas me dejaban sin fuerzas, sin ganas de comer, sin energía para hacer siquiera las tareas más sencillas. Mis hijos, que se turnaban para acompañarme a mis citas médicas, me miraban con preocupación creciente. Sin embargo, trataban de mantener la calma, de no mostrar su propio miedo, porque sabían que eso solo me haría sentir más débil. Recuerdo una tarde especialmente difícil. Estaba en el sofá cubierta con una manta mirando por la ventana, mientras el sol comenzaba a ponerse. Mis pensamientos se desmoronaban, y no podía evitar preguntarme si me quedaba algo de fuerza. Había dejado de hacer las cosas pequeñas que tanto me gustaban, ya no cocinaba para la familia, ya no me sentía capaz de hacer mi jardín, que siempre había sido mi pequeño refugio de paz. Todo había cambiado, y no solo mi cuerpo, sino también mi alma. La enfermedad me estaba despojando de mi identidad, de mi esencia. Mi hija Clara se acercó con una taza de té y se sentó junto a mí. En sus ojos podía ver el dolor que yo misma trataba de ocultar. Mamá, ¿por qué no te tomas un descanso? Deja que te ayude, por favor, me dijo con esa dulzura que siempre me había conmovido. Pero yo no quería su ayuda. No quería ser una carga. No quería que viera lo débil que me sentía, lo perdida que me estaba volviendo. Yo puedo con esto, Clara, le respondí intentando sonreír, pero mi voz temblaba. Es solo que me siento un poco cansada, eso es todo. Pero no era solo cansancio. Era una fatiga profunda, una sensación de que cada célula de mi cuerpo estaba luchando contra algo que no podía comprender completamente. Los días empezaron a perder su significado. ¿Era ayer? ¿Hoy? La idea de la permanencia, de las cosas que se mantenían en su lugar, comenzaba a desvanecerse. Sentía que estaba siendo arrastrada por una corriente que no podía detener. Todo lo que había sido parte de mi vida, la que había conocido, se estaba desintegrando poco a poco, y no podía evitar sentir que estaba siendo borrada de la misma forma. Recuerdo también que una mañana, mientras trataba de ponerme de pie para ir al baño, mis piernas no me respondieron. Me caí al suelo y lo primero que sentí fue una punzada de dolor en el estómago.
Estaba en el suelo, incapaz de levantarme, y por un momento, todo lo que pude hacer fue llorar. Las lágrimas caían sin control, como si el miedo, la frustración y la tristeza se desbordaran al mismo tiempo. No sabía cuánto tiempo pasé allí, pero cuando finalmente logré levantarme, me sentí más cansada que nunca. Mis hijos, al ver lo sucedido, decidieron llevarme al hospital de inmediato. Ya no confiaban en que pudiera manejarlo sola, y yo tampoco. Durante ese trayecto al hospital, me sentí como una niña. La sensación de vulnerabilidad que siempre había evitado, de pronto, me invadió por completo. ¿Dónde había quedado la mujer que siempre se mantenía fuerte, que nunca dejaba que nada la derrumbara? La enfermedad la había despojado de todo, y me había dejado sola con mi miedo y mi debilidad. El médico me dijo que necesitaba hacer más exámenes, que la situación se estaba complicando más de lo que inicialmente se pensaba. Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Me miró con una expresión grave, como si estuviera haciendo todo lo posible por no alarmarme. Pero yo sabía que ya no había vuelta atrás. Mi cuerpo, el que siempre había sido mi refugio, ya no podía seguir el ritmo. Y lo peor de todo, era que mi mente también comenzaba a ceder, a rendirse. Comencé a perder la esperanza. Aunque mis hijos seguían insistiendo en que todo estaría bien, aunque el médico me decía que había opciones, yo sentía que no tenía más fuerzas para continuar. ¿Para qué seguir luchando?, pensaba. ¿Vale la pena si todo esto solo me está desgastando aún más? Había momentos en los que pensaba que mi vida ya había pasado, que todo lo que quedaba por hacer era esperar el final. Pero había algo, una pequeña chispa que todavía ardía en lo más profundo de mi ser, algo que me decía que no podía rendirme tan fácilmente. Esa misma chispa que me había mantenido en pie durante años de sacrificio, esa fuerza que había encontrado en mis peores momentos, de alguna manera seguía ahí. Tal vez no estaba completamente perdida. Tal vez aún podía encontrar una salida. De alguna manera comprendí que aunque mi cuerpo ya no respondiera como antes, mi mente seguía siendo mía, y no iba a dejar que el miedo o la enfermedad me dominaran. Pero para hacerlo tendría que encontrar una forma de recuperar el control. Y quizás esa forma no sería como la había imaginado. Tal vez no necesitaba luchar con fuerza. Tal vez, solo tal vez, lo que necesitaba era empezar de nuevo, empezar con pequeños cambios, con actos sencillos, con lo que pudiera hacer en el momento. A medida que mis días se volvían más difíciles, también me di cuenta de algo importante: había estado esperando que algo cambiara por sí solo, que la enfermedad desapareciera de la nada. Pero lo que realmente necesitaba era cambiar mi perspectiva. No se trataba de esperar un milagro, sino de encontrar la fuerza para seguir adelante, aunque el camino fuera incierto. Así que empecé a buscar algo dentro de mí que me ayudara a levantarme cada mañana. Algo que me motivara a seguir adelante. Sabía que ya no podía hacer las mismas cosas que antes, pero tal vez podía hacer otras cosas, cosas pequeñas que me dieran fuerza. Y fue en ese momento, cuando ya no tenía fuerzas para luchar de la manera en que solía hacerlo, que comencé a ver que la verdadera lucha no estaba en mi cuerpo, sino en mi alma. Y esa lucha era la que podría ganar. Un día, después de una semana particularmente difícil, algo cambió dentro de mí. No fue un gran acontecimiento ni una revelación divina, pero sí fue una sensación pequeña, casi imperceptible, que me empezó a dar la fuerza para seguir. Estaba sentada en el jardín, rodeada de flores que aún trataban de florecer, aunque no sabía si las estaba cuidando bien o no. El aire estaba fresco y ligero, y el sol, aunque débil, me acariciaba la piel. Por un momento cerré los ojos y dejé que el silencio me envolviera. En ese silencio sentí algo dentro de mí que había estado callado por mucho tiempo. Fue como un susurro, una voz suave que me decía que no estaba tan derrotada como pensaba. Aún hay tiempo, me dije a mí misma. Aún hay algo que puedo hacer. No sabía exactamente qué, pero algo dentro de mí despertó esa mañana. Aquel día decidí que no iba a seguir viviendo simplemente para esperar el siguiente tratamiento, la siguiente dosis de quimioterapia. Decidí que no podía dejar que el miedo dictara mi vida. No estaba lista para rendirme, no aún. Quizás no podía cambiar la enfermedad, pero sí podía cambiar cómo me enfrentaba a ella. Me levanté con algo de esfuerzo, claro, y decidí dar un paseo por el vecindario. No era mucho, solo unas cuantas cuadras, pero para mí era un gran paso. Al principio sentí un cansancio inmediato. Cada paso parecía más pesado que el anterior.
Pero mientras caminaba, el sol seguía acariciando mi rostro, y el sonido de los pájaros me daba una sensación de tranquilidad que no había sentido en mucho tiempo. Era como si la naturaleza, en su silenciosa magnificencia, me estuviera diciendo que todo iba a estar bien, que todo podía mejorar si yo encontraba el coraje de seguir adelante. Al principio me sentí ridícula. Pensaba en lo que los demás podrían pensar si me veían caminar de esa manera, con la piel más pálida, el cabello ralo, la respiración algo entrecortada. Pero pronto me di cuenta de que no importaba lo que pensaran los demás. Lo que importaba era lo que yo pensaba de mí misma, lo que yo creía que aún era capaz de hacer. Esa caminata, corta pero significativa, fue el primer paso para cambiar mi mentalidad. No era la gran victoria que esperaba, pero era una victoria. Empecé a comprender que aunque mi cuerpo se estuviera debilitando, mi mente seguía siendo fuerte y no debía permitirme perderla. Lo que mi cuerpo no podía hacer, mi mente sí podría. Y si podía cambiar mi forma de pensar, tal vez podría empezar a sanar de una manera que nunca imaginé. Al regresar a casa, me sentía diferente. No estaba curada, no había encontrado la solución mágica, pero algo dentro de mí había cambiado. Sentí que había dado el primer paso hacia algo mejor. Estaba empezando a entender que la lucha no era solo contra el cáncer, sino también contra el miedo, la desesperanza, la idea de que todo estaba fuera de mi control. Era una batalla interna, y esa batalla la podía ganar, aunque no tuviera control sobre todo lo demás. Empecé a caminar cada día, más tiempo, más lejos. Y no solo caminaba, sino que también empecé a hacer pequeños ejercicios de respiración. No me importaba si no era perfecta. No me importaba si al principio me cansaba rápidamente o si sentía dolor. Lo importante era que estaba haciendo algo por mí misma. Lo importante era que por fin, estaba tomando las riendas de mi vida nuevamente, aunque fuera en lo más pequeño. Durante esos días, mi hija Clara me miró con sorpresa cuando me vio caminar por el pasillo de la casa. «Mamá, ¿te sientes mejor?», me preguntó preocupada, como si no creyera que lo estuviera haciendo de verdad. Yo solo sonreí, aunque mi sonrisa era pequeña, y le dije, «Sí, cariño. Hoy me siento más fuerte». No sabía si realmente me sentía más fuerte, pero lo sentí de alguna manera. Había dado un paso hacia adelante y eso significaba algo. No fue solo el ejercicio lo que empezó a darme fuerza, sino también la forma en que empecé a ver mi situación. Ya no veía el cáncer como un enemigo invencible, sino como una parte de mi vida que podía manejar. Ya no me sentía atrapada en un ciclo interminable de desesperación. Mi mente, aunque agotada por el miedo y la incertidumbre, comenzaba a encontrar pequeñas formas de paz. Y cada vez que me levantaba de la cama por la mañana, aunque con esfuerzo, me decía, «Hoy voy a dar un paso más». Ese paso no tenía que ser grande ni espectacular. Solo tenía que ser mío. Mis hijos, aunque no siempre lo decían, empezaron a ver el cambio en mí. Dejaron de mirarme con lástima, y empezaron a verme como la mujer que siempre había sido, fuerte, decidida, capaz. Fue un cambio pequeño, pero profundo. Mis días empezaron a sentirse menos pesados, más manejables. Y aunque el tratamiento seguía siendo duro, empecé a darme cuenta de que, al menos por ahora, tenía el control de algo. Lo que aprendí y lo que de alguna manera pude enseñarles a mis hijos, es que la verdadera lucha no está solo en los tratamientos, ni en el cáncer mismo. La lucha está en la forma en que decidimos enfrentarlo, en la forma en que decidimos vivir mientras lo enfrentamos. Ya no se trataba de esperar a que todo pasara. Se trataba de hacer cada día lo mejor que pudiera, de encontrar lo bueno, aunque fuera en los momentos más pequeños. Y así, poco a poco, comencé a ver que podía encontrar la paz, incluso en medio de la tormenta. El camino no fue fácil. Cada día me enfrentaba a los mismos temores, las mismas dudas. Pero cada mañana, al abrir los ojos, decidí que seguiría adelante. Al principio mis pasos eran vacilantes, pero con el tiempo comencé a sentirme más fuerte, no solo físicamente, sino también emocionalmente. La enfermedad seguía ahí, como una sombra constante, pero no era lo único que definía mi vida. Me di cuenta de que estaba en mis manos elegir cómo quería vivir el tiempo que me quedara. Ya no iba a vivir solo esperando el final, no de esa forma. El sol volvió a brillar, literalmente y figurativamente, en mi vida. Me levantaba cada día con el propósito de hacer algo que me diera satisfacción, aunque fueran solo pequeños logros.
A veces caminaba por el parque, otras me sentaba en el jardín a leer un libro, o simplemente a escuchar el canto de los pájaros. A menudo mis hijos me decían que debía descansar más, pero yo no quería caer en la tentación de quedarme quieta, esperando lo inevitable. No podía. Necesitaba sentir que aún tenía algo de control. Poco a poco esos pequeños momentos de calma, esos actos sencillos de cuidar de mí misma, empezaron a acumularse. Aunque mi cuerpo seguía siendo frágil, mi alma había comenzado a sanar. Recuerdo una tarde, después de un día especialmente agotador, en el que me senté en mi sillón favorito. La casa estaba tranquila. Mis hijos, que no podían estar todo el tiempo a mi lado debido a sus responsabilidades, me habían dejado sola. El silencio en la casa me dio una extraña sensación de paz. Y en ese momento entendí algo muy importante: no necesitaba hacer grandes gestos para sentirme completa. No tenía que ser una supermujer, solo necesitaba ser yo misma. De alguna manera, comencé a darme cuenta de que la verdadera lucha no era solo contra el cáncer. Era contra el miedo que me había estado controlando. Esa idea de que la enfermedad me había definido por completo, que mi vida ya no valía nada más que esa lucha contra el diagnóstico, estaba perdiendo fuerza. Al contrario, lo que me daba fuerza ahora era encontrar el valor en lo cotidiano. El cáncer no me había ganado, al menos no de la forma que pensaba. Estaba aprendiendo a vivir con él, a convivir con mi enfermedad, pero también a disfrutar de los pequeños momentos. Fue entonces cuando un día, mientras organizaba algunas fotos viejas en el salón, me encontré con una foto de mi esposo, que había fallecido hacía algunos años. Me quedé mirándola durante un buen rato. En su rostro podía ver la misma fuerza que sentía en mí, esa resiliencia que siempre me había mantenido firme. Él había sido mi gran apoyo, pero ahora era yo quien debía ser mi propio apoyo. Me sentí por primera vez verdaderamente empoderada. Había dejado de preocuparme por lo que los demás pensaran. Ya no me importaba tanto las expectativas que me imponían, ni siquiera las que yo misma me había impuesto. Lo que realmente importaba era mi bienestar, mi capacidad para encontrar paz dentro de la tormenta que estaba atravesando. Mis hijos me veían diferente. A veces me hacían preguntas sobre cómo me sentía, pero ya no les respondía con las mismas inseguridades. Les hablaba con más honestidad, sin miedo. Les contaba que aunque la enfermedad seguía, yo había encontrado formas de convivir con ella, de no dejar que tomara el control absoluto de mi vida. A veces me sentía cansada, por supuesto, pero otras me sentía más viva que nunca. El cáncer no me había robado mi esencia, no aún. Recuerdo una tarde en la que, después de hacer mi rutina de ejercicios suaves en el jardín, sentí una enorme sensación de logro. No era una victoria como las que había tenido en otros momentos de mi vida, pero era una victoria personal. Estaba allí aún de pie, aún luchando. A pesar de la enfermedad, había algo en mí que seguía sin rendirse. Y cuando empecé a hablar con los médicos sobre el progreso de mi tratamiento, noté que ya no estaba enfocada solo en los números o en las estadísticas. Me di cuenta de que lo que realmente quería era sentirme bien en el día a día. A veces un simple paseo por el vecindario, o el acto de tomar una taza de té con mi hija, era suficiente para sentir que la vida todavía tenía algo que ofrecerme. Y eso era más importante que cualquier tratamiento médico. No había necesidad de gritar ni de hacer escándalo. Mi lucha era silenciosa, pero estaba ganando. Los logros más pequeños, esas pequeñas victorias cotidianas, comenzaban a sumar más que cualquier resultado clínico. Mi paz interior no dependía de la remisión o de las pruebas negativas. Mi paz dependía de cómo viviera el tiempo que tenía, de cómo aprovechara cada momento. Y estaba decidida a no dejar que la enfermedad me arrebatara eso. Con el paso del tiempo, algo comenzó a cambiar dentro de mí. La lucha ya no se sentía tan agotadora. Ya no luchaba contra el cáncer de la misma manera en que lo hacía al principio. El miedo ya no estaba tan presente. Lo que una vez me había paralizado, ahora se había convertido en parte de mi vida. Aceptarlo no significaba rendirme. Significaba encontrar paz en medio de la tormenta. Había días en los que me sentía increíblemente fuerte y otros en los que el dolor me recordaba lo vulnerable que era. Pero lo importante era que ya no temía el dolor de la misma manera. Ahora, al igual que un río que fluye, aceptaba los días buenos y los días malos. No eran enemigos, eran parte de mi viaje.
Mis hijos ya no me miraban con lástima, como al principio. Ahora me veían como una mujer que seguía adelante, que había aprendido a vivir con lo que tenía. A veces me decían que estaba más tranquila, que parecía más serena. Quizás no podía volver a ser la misma mujer que era antes del diagnóstico, pero estaba descubriendo una versión de mí misma que, aunque diferente, también era fuerte. El cáncer ya no dictaba cada uno de mis días. Ya no era el centro de mi vida, aunque seguía ahí. La vida, mi vida, volvía a ser mía. Había aprendido a llenar mis días con lo que realmente importaba, la conexión con mi familia, los momentos tranquilos de soledad en mi jardín, las risas de mis nietos. Finalmente me di cuenta de algo muy importante: la verdadera paz no se trata de vencer la enfermedad, sino de encontrar la paz con uno mismo, sin importar lo que venga. Aceptar que la vida tiene altos y bajos, y que no siempre podemos controlar lo que nos sucede, pero sí podemos controlar cómo respondemos. Ya no vivía con el miedo constante de lo que vendría. Ahora vivía con la serenidad de saber que lo que más importaba era disfrutar de cada momento que me quedara. Cada día era una nueva oportunidad para encontrar paz, y yo estaba decidida a aprovecharla. Hoy, mirando atrás, me doy cuenta de que el cáncer no me ha definido. Ni los tratamientos, ni los días llenos de incertidumbre, ni siquiera el miedo que sentí al principio de todo. Lo que realmente me ha definido, lo que me ha dado fuerza, ha sido el proceso mismo de enfrentarme a mis miedos y aprender a vivir con ellos. La vida no se trata de escapar de las dificultades, sino de aprender a enfrentarlas, de aceptar que no siempre tenemos control sobre lo que nos sucede, pero que sí podemos decidir cómo vivimos con lo que nos pasa. Al principio pensé que el cáncer sería el final de mi historia. Pero con el tiempo me di cuenta de que no se trataba de un final, sino de una transformación. Aprendí que los momentos más difíciles no tienen que ser derrotas, pueden ser los momentos que nos enseñan las lecciones más valiosas. A través de la enfermedad descubrí que la verdadera fortaleza no se encuentra en la resistencia ciega, sino en la aceptación y en la capacidad de encontrar paz incluso en medio de la tormenta. Mis hijos ya no me ven solo como la madre que los cuidó, sino como una mujer que ha encontrado su fuerza incluso en las peores circunstancias. Y eso, para mí, ha sido la mayor victoria. No fue la remisión, no fue la cura del cáncer, sino la paz que encontré en el proceso de ser quien soy, sin importar lo que el futuro me depare. Les he enseñado, aunque no con palabras, que no hay que rendirse. No importa cuántos obstáculos encontremos, lo importante es seguir adelante, uno a la vez, sin dejar que el miedo nos paralice. Mi hija Clara, que al principio me veía con lástima, ahora me ve con admiración. Ya no me trata con esa actitud de preocupación constante, sino con una profunda comprensión de lo que he pasado y lo que he logrado. Le he mostrado que no importa la edad que tengas, no importa lo que la vida te lance, siempre hay una forma de seguir adelante. Siempre hay algo más que descubrir, una forma de vivir que no depende de las circunstancias, sino de nuestra voluntad de vivir plenamente. A veces, cuando mis nietos vienen a visitarme, se sienten atraídos por mi jardín, el que ahora cuido con tanto esmero. Al principio, no podía entender cómo un jardín podría darme tanta paz. Pero ahora lo sé: en ese jardín, cada planta, cada flor, es un reflejo de mi propia vida. Hay días en los que parece que todo está muriendo, que las hojas caen y todo está en ruinas. Pero luego, en otros momentos, florecen nuevas flores, y la vida se renueva. Aprendí que eso también es parte de mí. En los momentos más oscuros, también hay espacio para la esperanza, para lo nuevo, para el crecimiento. Y si algo quiero dejarles a mis hijos y nietos, es que no debemos temer a los momentos difíciles. Debemos abrazarlos, aprender de ellos y, sobre todo, recordar que siempre hay algo hermoso en cada etapa de la vida, incluso cuando todo parece perdido. La enfermedad, como la muerte, es solo una parte del ciclo natural. No es el final, sino una transición, una lección que nos permite vivir con más amor, más paz y más gratitud. Hoy me siento en paz conmigo misma. El miedo que una vez me dominó, ahora es solo un susurro lejano. He aprendido que no necesitamos grandes hazañas para ser verdaderamente fuertes. La verdadera fuerza radica en los pequeños actos cotidianos, en el coraje de levantarse cada mañana y seguir adelante. Y a veces la mayor victoria es encontrar paz, incluso cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse. Lo que realmente quiero transmitir a mi familia, a mis amigos y a todas las personas que cruzan mi camino, es que nunca es tarde para aprender a vivir con lo que tenemos.
No importa lo que el destino nos depare, lo que importa es cómo lo enfrentamos con valentía, con serenidad y sobre todo, con amor por la vida. El cáncer puede haber sido una parte de mi viaje, pero no ha sido el final de mi historia. Mi historia sigue, llena de nuevas lecciones, de nuevos momentos de paz y, lo más importante, de nuevos comienzos. Así que mientras sigo cuidando mi jardín, mientras sigo caminando por el parque cada día, lo hago con la certeza de que, aunque no pueda controlar todo, puedo controlar mi actitud. Puedo elegir cómo vivir mi vida, y he elegido vivirla con la cabeza en alto, con un corazón lleno de gratitud y una mente tranquila. Porque al final, como aprendí, la verdadera batalla no es contra la enfermedad. La verdadera batalla es contra el miedo. Y esa batalla la ganamos cada día, al tomar una respiración profunda, al dar un paso más, al decidir que, pase lo que pase, siempre habrá algo por lo que seguir luchando.